Hola, bienvenidos. Hoy nuestra investigación será sobre dos hombres que se creían extraterrestres. Han oído ustedes bien, extraterrestres. Y su convicción llegaron tan lejos que decidieron desprenderse de sus cuerpos para viajar al planeta prometido. Es una de las páginas más negras de la ufología española. Tuvo lugar hace 31 años, en Tarrasa. Dos aficionados a los ovnis fueron encontrados en la vía del tren, decapitados. Sobre sus cuerpos apareció una nota inquietante. Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito, con una misteriosa rúbrica, WKTS. Poco después aparecieron unas cartas póstumas dirigidas a la ONU y a otros investigadores del fenómeno ovni. En ellas, los dos aparentes suicidas hablaban de una increíble mutación que habían sufrido y que les había preparado para un viaje definitivo. Ellos querían viajar en un primer episodio a Júpiter, donde luego se encontrarían la base alienígena más cercana. 3 décadas después, aquel misterioso suceso va a ser llevado al cine en la actualidad. El 7 de noviembre se estrena en las salas españolas en toda España la película Platillos Volantes, del director Óscar Aybar, joven director que reconstruye aquella misteriosa aventura, inspirada en uno de los capítulos del libro Enigmas sin resolver, de Iker Jiménez. El filme narra los preparativos de los dos protagonistas para encontrarse con lo que creyeron su destino. En unos minutos desvelaremos todo lo que se sabe de la vida real y de la imaginada de dos estudiosos del fenómeno ovni que se creyeron transformados. Antes les adelanto el contenido de nuestro sumario. Tony Alexander King confiesa ser el asesino de Sonia Caravantes. La policía investiga las pruebas que relacionan al ciudadano británico con la muerte de la joven de Coín y Rocío Barinkoff. Un bebé de 3 meses a punto de morir triturado al ser arrojado a un camión de la basura en Soria. Hoy en Código Rojo investigamos el extraño suicidio de 2 hombres en Tarrasa y su misteriosa relación con los extraterrestres. Recuerden que pueden participar desde sus casas. Para ello deben llamar al 902-013536, línea abierta 24 horas. Pueden dejarnos sus inquietudes o sugerir nuevos asuntos. ¿Un nuevo planeta puede ser la Tierra prometida? ¿Puede alguien sentirse de verdad un extraterrestre? En un instante vamos a comenzar nuestra investigación. Conectamos ahora en riguroso directo con Manuela. Adelante, por favor. Hola Paco, en Código Rojo como siempre estamos muy pendientes de la actualidad. Por eso nos tenemos que ir irremediablemente a Málaga. Gracias por tu magnífica investigación e información. En los años 60 y 70 del siglo XX, la fiebre de los platillos volantes estalla en España. Juan y José, 2 obreros de Tarrasa, son unos apasionados de este mundo. Cuando sus cuerpos aparecen decapitados junto a una nota que dice: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Las preguntas se suceden. 30 años después, este misterio sigue vivo. Les hemos preparado un trabajo periodístico que recuerda a la perfección lo sucedido. 1972. Tarrasa. Un terrible suicidio. 2 hombres decapitados yacen sin vida en la vía del tren. Sobre su pecho, una enigmática nota donde puede leerse: los extraterrestres nos llaman. Pertenecemos al infinito. Los fallecidos son 2 obreros textiles apasionados por la ufología. José Félix Rodríguez, de 47 años, y Juan Turu, de tan solo 21. Apenas un mes después de estrecharse la mano por primera vez, ambos aparecen decapitados. ¡Faltan las cabezas! Es difícil explicar los motivos que llevaron a tomar semejante decisión. Los protagonistas del suceso aseguran que sus cuerpos habían sido mutados. Esperas despertarte algún día en una vida diferente y real, pero nunca pasa nada. Según las víctimas, esta mutación tenía como fin preparar sus cuerpos para viajar a Júpiter, donde se encontraba la base alienígena más cercana. Una carta escrita el día anterior a su viaje cósmico resumía estos pensamientos. Sabréis que estamos con ellos, pues nos han llamado porque nuestra mutación es total. Nos dirigimos al centro galáctico. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Hay unas luces! ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¿Qué hacemos? Vamos. ¡Venga, vamos! ¡Por ello! El mayor de los suicidas había concebido una doctrina cósmica espeluznante. ¿Has oído hablar de los hombres de negro? Sí.
Son de la CIA. Se dedican a eliminar pruebas y testigos relacionados con los extraterrestres. Sus seguidores creían en el contacto con otros seres. Solo 6 años después de su muerte, 2 adolescentes son encontrados muertos en la vía férrea de Lérida, en la misma posición que los suicidas de Terrassa. Han pasado 30 años. La investigación policial deja cabos sueltos. No hay nada claro acerca de las razones que llevaron a estos 2 hombres a arrojarse a la vía del tren como forma de trascender. ¿Qué hacemos con esto? De momento no toquen nada. El excelente reportaje que acaban de ver ha sido posible con la colaboración del equipo que protagoniza la película Platillos Volantes. A partir del próximo 7 de noviembre estará en sus pantallas. Estas y otras imágenes que van a presenciar a lo largo del programa se deben a su generosidad. Agradecemos tan importante colaboración. Nos llaman los extraterrestres, publicaba en su portada el Semanario Nacional de Actualidad. ¿Por qué? Para explicar la muerte de los supuestos contactados suicidas. José Félix Rodríguez Montero, 47 años, y su compañero Juan Turu Vallés, de 21, son los protagonistas de esta historia verdadera. Nos acompaña Iker Jiménez, periodista de Lo Extraordinario, autor de este libro, Enigmas sin resolver, y colaborador habitual en diferentes medios de comunicación. Actualmente presenta Millennium 3, Espacio de Misterio, en la cadena SER, y dirige la página web www.ikerjimenez.com. Bienvenido, Iker. Hola, Francisco. ¿Quiénes eran? Encantado de que estés aquí. José Félix Rodríguez y Turu Vallés. Pues podíamos ser cualquiera de nosotros, sinceramente. No hay que pensar que esta historia se reduce a delirios o a personas místicas. Eran unas gentes humildes, tranquilas, sencillas, que vivían en un ambiente quizá un poco opresivo que además la película refleja perfectamente. La Terrassa industrial, gris, oscura de aquella época, envuelta en huelgas y reivindicaciones de todo tipo. Ellos se abstraían con una afición que eran los ovnis, pero sanamente. Empezaban a investigar, a buscar luces en el cielo, tuvieron algunas experiencias al parecer extrañas antes de su muerte, y lo cierto es que hay que alejar la idea de que eran unas personas completamente grotescas, ¿no? Eran un hombre casado, nacido en Sevilla, trabajador textil, y el otro que se iba a casar dentro de poco, Juan Turu. Hubo una bomba química, algo estalló entre ellos, una apasionada historia de investigación les condujo al final a la vía del tren. Pero eran personas como cientos de miles, podría decir, de interesados en los ovnis en aquella época. Lo único es que iniciaron una macabra operación, acabar con sus vidas. Yo creo que ellos, Paco, no se consideraban extraterrestres en sí, sino que su contacto con ellos les estaba mutando poco a poco, creían que llegaba el fin del mundo, veían las noticias y pensaban que este mundo era un sitio inhóspito, y pensaban que otras lunas, otros mundos podían ser habitables y que solo unos elegidos como ellos podían viajar. Lo raro de toda esta historia es la rapidez con la que se cumple el proceso. Si hablamos de años, pensaríamos, bueno, pues alguien se puede volver tarumba en ese tiempo, pero apenas unos meses entre el conocimiento que tienen mutuamente Juan y José Félix y su muerte. Eso quizás es lo más extraño a nivel mental, lo que les ocurrió en tan poco tiempo, ¿no? Iker Jiménez, autor de este libro, Enigmas sin resolver, publicado por la editorial Edad. ¿Usted cree en los ovnis? Yo creo, como soy periodista, Francisco, y usted lo sabe bien, no es cuestión de creer o no creer, sé o no sé. Y sé que los ovnis existen, lo que no sé es qué son. Desgraciadamente los medios de comunicación, y esto es una honrosa excepción, tratan fatal estos temas, ¿no? Y nos acostumbramos a que la palabra ovni está acompañada de un tipo sinvergüenza envuelto en túnicas diciendo que viaja a Venus, ¿no? Los ovnis son una historia muy distinta. Tenemos 3.000 folios en las dependencias del Ejército del Aire que durante 25 años fueron secretas. Tenemos información de que en ocasiones muy concretas han visto cosas extrañas, y eso creían estos 2 hombres. Quizá dieron el paso, que aquí hay que aconsejar a la gente, ese paso que siempre es arriesgado, de la duda de, bueno, pues puede haber cosas, a la creencia absoluta. Y esa fe ciega les llevó rumbo a Júpiter en un tren de muerte, ¿no? Poniendo las 2 nucas en los raíles. Y hay una cosa que a mí todavía me pone los pelos de punta, Francisco. No estaban atados, ¿verdad? No. Estaban libremente los 2. Nadie sabe. Es una con la cabeza sobre el raíl de la vía. En una estación muy extraña, donde ya había habido suicidios previos, Torrebonica, hoy casi abandonada.
en una recta larguísima y nadie comprende cómo... O sea, que vieron o escucharon cómo llegaba el tren. Efectivamente, es lo que le iba a decir. El tren que acabaría con su vida. Estuvieron viéndolo por lo menos un minuto y sintiéndolo. Mire, hablan de ellos como los extraterrestres de Tarrasa y dicen que fueron unos contactados. ¿Qué significa esto, Iker Jiménez? Bueno, ¿Qué es ser un contactado? Contactado es una palabra que surge sobre todo en Estados Unidos a partir de los años 50. Hay varias personas relacionadas con la NASA que ponen de moda este tema, porque algunos exfuncionarios de esta agencia, curiosamente, bueno, no sé qué ocurriría, se creen estar en poder de contactar mediante mensajes con seres de otros mundos. Estamos hablando de otra época, de otras aficiones, de otras obsesiones, y esta gente utilizaba diferentes medios, la película lo expresa perfectamente, para supuestamente tomar contacto con esas divinidades, extraterrestres, ángeles, llámenlo como quieran. Una de ellas era la escritura automática. Se ponían frente a un folio en blanco, se concentraban y supuestamente siempre salían una serie de mensajes. Hubo casos muy célebres en los que estos mensajes anticipaban, Francisco, una fecha, una hora. Dice usted escritura automática, es decir, una vez que uno está en contacto con el ente, se pone a escribir sobre un papel en blanco, bueno, supuesto ente, y hay un mensaje que le deja y que él escribe como si fuera el dictado. Efectivamente, incluso en este caso concreto de los suicidios de Tarrasa, hay un dato estremecedor, y es que al parecer ellos estaban en contacto con algo, o con su propia mente, o lo más oscuro de su mente, que les llevaba a determinados sitios. Hicieron investigaciones... No sea usted tímido, no sea cobarde. Diga lo que piensa de verdad. No, si yo para nada, todo lo contrario, siempre he sido así, Francisco, y usted me conoce. Yo creo que esta gente realmente tuvo experiencias extrañas, experiencias previas a su muerte. Y quizá las interpretaron de un modo, bueno, demasiado fantasioso y acabaron convencidos porque uno de ellos era un ser muy especial. José Félix Rodríguez Montero, nacido en Aguadulce, Sevilla, era un hombre que ya había tenido sus procesos de desencanto con la religión, no participaba de las huelgas, de la pasión por el comunismo que había en la época enfrentándose a la policía. No, él había descubierto un mundo extraño y se creía con cierto poder. Y lo que sabemos por la investigación que pudimos realizar muchos compañeros es que este hombre tenía algún tipo de poder, algún tipo de mentalismo, algo que sedujo rápidamente a ese joven contable que se iba a casar, que tenía la vida más o menos resuelta, y algo le hizo este hombre que le dejó fascinado. Algo para acompañarle a un viaje al más allá, ¿no? Y un dato que, si quiere, Francisco, luego profundizaremos, que es estremecedor. No es un único caso. En Brasil, pocos años antes, otros dos hombres habían decidido matarse de la misma forma, en Niterói, poniéndose unas máscaras de plomo y dejando una nota igual. Pero lo que es más terrible es que yo descubrí en España, en Lérida, año 78, dos jóvenes de 16 y 18 años, Francisco Saureu y José Luis Vargas, se mataron de la misma forma, eligiendo un lugar igual, una recta, y lo cuenta usted en Enigmas sin resolver, en su libro. O sea, que no es un caso único, sino que otros lleva imitaron. Una enorme cantidad de ediciones. Dígame, abducidos, se dice también, ¿es posible que fueran abducidos o al menos uno de ellos? No, aquí deberíamos descartar, Francisco, ir al objetivo. Esta gente, el misterio profundísimo de la mente humana, les llevó a matarse en unas condicionantes que no podemos ni imaginar. Yo pediría a tu mucha audiencia una cosa, Francisco, imagínense ponerse con la nuca en los raíles de una vía de tren, estar durante 1 minuto y medio viendo avanzar unas luces y un ruido que te va a matar, y tener el convencimiento, eliminar cualquier sentido de superación y de supervivencia y no mover un pelo. Y es más, tener la frialdad para dejar una nota que pone: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Hay teorías ya muy policiales que piensan que hubo más gente. E incluso, y esto yo creo que no lo he contado nunca, yo creo que en la Cataluña de los años 70 hubo algunos grupúsculos que estuvieron presentes en operaciones como esta. Gente que se autoinmoló. En 1972 aparecieron decapitados cerca de la vía del tren. Tenían una química especial entre los dos. Especialmente uno dominaba al otro y le convenció de que eran personas que estaban destinadas a viajar, pero tenían que dejar en la Tierra los cuerpos, abandonar sus cuerpos y salir en un viaje que les llevaba en principio a Júpiter y luego no sabemos dónde. La historia que hoy estamos investigando se estrenará el próximo 7 de noviembre en los cines de toda España. Óscar Aybar es el director de esta película titulada Platillos Volantes. En ella se reconstruyen los hechos reales de este increíble suceso, al mismo tiempo que se profundiza en la personalidad de los dos suicidas. Óscar Aybar, cineasta, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Por qué se decide usted a llevar al cine esta película? Bueno, por dos cosas fundamentalmente. Yo tengo un recuerdo de infancia muy vivido de esta historia. O sea, yo soy de un barrio obrero, de una ciudad obrera periférica de Barcelona, Hospitalet,
Y recuerdo que en un entorno muy gris, o sea, en que no había realmente nada, o sea, yo vivía básicamente de los cómics y de las películas de Fernando Esteso y Pajares. Recuerdo que huía de todo este entorno con la ufología. A mí me apasionaba yo con mi hermano. Ufología, estudio de los objetos voladores no identificados. Tenía libros de Eric von Däniken en casa y tenía un archivo con mi hermano en el que archivábamos, para que la CIA no lo encontrara, nuestras cosas detrás de la biblioteca. Escondíamos un libro y nos sentíamos muy transgresores. O sea, realmente pensábamos que eso era algo importante, ¿no? Y yo recuerdo que de todos los casos, que eran muy lejanos siempre, hubo uno que eran cosas que pasaban en Washington, en Berlín. De repente, pues hubo un caso en que dos individuos en una ciudad de apenas 40 kilómetros de mi casa, pues se habían suicidado para viajar a otro planeta. Y eso, pues, me penetró mucho. Y tuve muy pocos datos sobre aquella historia. Tenía apenas un recorte de por qué, recuerdo. Y luego, con los años, siempre la había comentado mucho en conversaciones con amigos esta historia, y fue a raíz del libro de Iker en que pues me decidí a trabajar sobre esta historia, ¿no? Que parecía que dramáticamente pues contenía todo lo que tiene que tener una gran historia, ¿no? O sea, es una historia que habla de muchísimas cosas. O sea, habla de huida de la realidad, habla de ilusión, habla de vida extraterrestre, habla de muchísimas cosas, ¿no? Entonces empezamos a investigar. Óscar, inmediatamente vamos a seguir profundizando en eso que usted plantea, pero va a ser inmediatamente después de unos minutos dedicados a la publicidad. Seguimos nuestra investigación. El día anterior a su viaje cósmico, uno de los suicidas escribía: al recibir esta carta sabréis que estamos con ellos, pues nos han llamado, ya que nuestra mutación es ya total. Nos dirigimos al centro galáctico. Un saludo cósmico. Los dos ufólogos estaban de acuerdo en trasladarse a otra dimensión. Óscar Aybar, estaba usted en el uso de la palabra, cuéntenos. Estaba contando que retomamos el interés para decidirnos hacer esta película a raíz del libro de Iker Jiménez, y que una vez decididos hacer el guión, junto con Pedro Costa, que es el productor de la película, hicimos un trabajo de campo. Y bueno, ampliamos un poco la información que ya nos había facilitado Iker. Tuvimos la suerte de hablar con el comisario jefe Valdivieso de Tarrasa en ese momento, que fue casualmente en su época de inspector, cuando empezaba en la policía en el cuerpo, el que levantó los cadáveres. Nos facilitó mucha información sobre el momento del suicidio. Y luego, a raíz de hablar con familiares y de estar in situ en Tarrasa durante 3 meses, pues nos empapamos de la atmósfera de esta historia, ¿no? Y realmente pues llegamos a respirar. Yo cada día pasaba por la puerta de ellos dos para ir al rodaje. Hemos rodado apenas a unos metros del punto del suicidio y nos hemos empapado de esta pasión por este caso, ¿no? Que es un caso que, como te he dicho, pues apasiona a todo el mundo. Es una cosa, tiene una fuerza que hace que la gente quede atrapada por esta historia. Enseguida vamos a seguir hablando de platillos volantes, de esta historia interna de dos personas que se interrelacionan muy fuertemente entre ellas, y uno consigue llevarle al terreno hasta el punto de dar la vida por una idea. La personalidad de los dos misteriosos aficionados a la ufología es una de las cuestiones más complicadas de determinar. Tenemos con nosotros, y la suerte de que esté aquí, al prestigioso Tomás Ortiz Valero, psiquiatra de reconocido prestigio. Bienvenido, doctor. Bien hallada. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Es un privilegio tenerle. Muchas gracias. Dígame, doctor, ¿cómo es el proceso? Primero te interesas por los ovnis, luego quieres viajar por el espacio, finalmente te molesta tu cuerpo para cumplir tus deseos. Bueno, vamos a ver que hay que ir despacio. Yo lo único que puedo hacer es interpretar esto desde el punto de vista psiquiátrico. Realmente lo que ha sucedido, pues lo han dicho estos dos señores perfectamente, y yo pues no tengo nada que añadir. Ahora, lo que para mí está fuera de duda es que se trata probablemente de dos enfermos mentales, o al menos de uno de ellos. Uno de ellos tiene una personalidad extraña, que eso se ha dicho, una personalidad pues con determinadas características, y probablemente hace un delirio de relación respecto de los ovnis o respecto de seres extraterrestres, etcétera, etcétera. Un delirio, dice usted, de relación. De relación, de que se relaciona realmente con ellos. Muy seductor, porque consigue que el otro se entregue. Eso es. Entonces este se comporta como inductor y el otro se comporta como inducido. De tal manera que se establece una conexión entre ambos en los que cada uno de ellos aporta información y aporta detalles
a esa situación para mí patológica. Y en esas circunstancias, pues no es excepcional que la gente se suicide, ¿eh? Hay bastantes casos de gente que se ha suicidado a partir de este tipo de delirios. Todavía Jan Zarik, que era un catedrático de Heidelberg, había estudiado lo que él llamaba delirios de inducción recíproca, en los cuales no hay un inductor y un inducido, sino que el delirio emerge casi simultáneamente y, evidentemente, los dos van aportando temática delirante. Esto se ve, o él lo vio sobre todo en emigrantes en Alemania, en gente que no hablaba el idioma, que iba allí a trabajar y que de la noche a la mañana, pues bueno, aparecían estos delirios de inducción. Normalmente era respecto al maltrato que recibían por parte de los alemanes y a veces eran de aparición simultánea. Fíjese usted que decía una cosa nuestro amigo el periodista, muy interesante, y es que una de las personas era una persona aislada, una persona que no participaba en la lucha política, que no participaba en la lucha sindical. Hay que pensar que no era un hombre de una gran cultura y sin embargo pues fue asimilando y absorbiendo toda esa información que entonces era muy sugestiva respecto de seres extraterrestres, etcétera, etcétera. ¿Usted cree, doctor, que fueron capaces de crear un microcosmos, es decir, una vida particular en la que podían ver o creer haber estado con extraterrestres? ¿Usted cree que fueron capaces de vivir un sueño y compartirlo entre los dos? Sí, los delirios se viven y se comparten, claro, naturalmente. Pero además no solamente es que se viven y se comparten, es que además tienen una fuerza sugestiva y una fuerza, digamos, impositiva superior al pensamiento normal. Es que esto es peligroso, doctor. Hay que avisar a la audiencia que se pueden encontrar por ahí con personas con la capacidad suficiente de seducción como para llevarlas, inducirlas a un sueño que puede acabar muy mal. Hombre, son excepcionales. Primero estas personas... Pero se ha repetido al menos 2 veces, decía Iker. No, pero 2 veces ¿en cuántos años y en cuántos habitantes? Pues del año 72 al 78 hubo 2 casos. Bueno, 2 casos en 8 años... Y luego, sin ser tan graves, esto de inducir y tal... Vamos a ver. Muy frecuente, vamos a razonar, no, muy frecuente no. No, gente que tiene esa capacidad... Del año 70 al 78 han pasado 8 años y seríamos 35 o 40 millones de habitantes. Es decir, a grosso modo es más difícil que a uno le pase esto que le toque la lotería 3 veces seguidas. Lo que pasa es que, claro... Al que le toca... Al que le toca, le toca. Lo parte por la mitad porque, doctor, no quiero que se me escape usted hoy, como otras veces, sin mojarse. Yo no me escafo nunca. Hoy tiene usted que dígame, bajar al ruedo. Dígame. Vamos a ver, ¿cómo es posible que 2 individuos, por mucho delirio que tengan, aguanten a pie firme, estén con el cuello sobre el raíl de la vía y esperen tranquilamente a que el tren les corte la cabeza? Claro, por el convencimiento que tienen... Sin que nadie les ate. Claro, por el convencimiento que tienen de que eso es un paso necesario para el paso siguiente, que sería el viaje a Júpiter, donde les esperaban otros extraterrestres. ¿Una autosugestión, diría usted, doctor? No, más que una autosugestión, un convencimiento mutuo de que ese es un paso necesario para el siguiente. ¿Y con eso quedan anestesiados de manera que no sienten ganas de salir corriendo a medida que empieza a temblar la vía y oyen el pitido del tren? Por lo menos, si no anestesiados, tiene más fuerza la capacidad sobre la conducta de la personalidad o de la parte patológica del discurso que la parte normal, porque no es normal ponerse con el cuello en una vía de tren y desde luego tampoco es normal hacerlo en una pareja y desde luego tampoco es normal el que venga el tren y no tomar ninguna decisión. Pero si ellos dejar que les pase la rueda sobre el cuello. Porque si ellos están realmente convencidos de que esa es una parte necesaria para la consecución de su delirio, para la buena marcha de su proyecto, para no utilizar terminología psiquiátrica, pues eso para ellos incluso es una liberación del cuerpo que les está impidiendo precisamente la salida del espíritu o del alma, eso yo ya no lo sé porque yo no hablo con ellos, para seguir su proyecto que evidentemente consiste en ir a Júpiter, donde les están esperando otros alienígenas. Pero sí podemos establecer, doctor, que uno de ellos tiraba del otro y le tenía totalmente, como se dice ahora, comida a la moral. Bueno, más que comida a la moral, lo que pasa es que probablemente uno de ellos era una personalidad fuerte y que naturalmente capaz de inducir en el otro el delirio. También cabe la posibilidad, insisto, en que sea un delirio de inducción recíproca, donde no se encuentra ni inductor ni inducido,
Pero desde luego lo que yo no puedo aceptar es que esto sea una conducta normal. Lo que no puedo aceptar, por lo menos no hay ninguna razón para aceptarlo, es que en Júpiter les esperaban otros alienígenas. No hemos tenido ninguna noticia de Júpiter, y lo que no hay ninguna razón científica para aceptar es que en Júpiter les esperaban otros alienígenas que a su vez eran un paso para ir a la galaxia. Esto cae dentro de lo meramente fantasioso, patológico, casi seguro que patológico, porque conlleva el suicidio de dos personas. Y puede dar lugar pues, a un magnífico reportaje, puede dar lugar a una literatura tan sugestiva como la de nuestro amigo, y seguramente a una película magnífica como la que de este otro amigo. Doctor, ya que lo dice usted, un segundo, porque yo quiero seguir explotándole en esa línea, esa beta que usted acaba de revelar, tan interesante y tan sugerente. Es usted la voz de la ciencia, de la psiquiatría. Vamos a la imaginación, a la película de Óscar Aybar, director de Platillos Volantes. Vamos a ver una secuencia de su película, don Óscar, y luego la vamos a comentar. Muy bien. Porque no tiene ningún desperdicio. Si la tenemos ya preparada, compañeros, vamos a verla. Tienen la misma forma. Fíjate en eso, la misma forma que en la carta. ¿Qué carta? VKTS. Él lo sabía. Este último sobre que me envió, ¿son de verdad los planos de un platillo volante? ¿Usted ha visto alguno? Yo los conozco muy bien, Juan. Vendrán en el último momento. En helicópteros, supongo. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Dónde? Hay unas luces. ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¿Qué hacemos? Vamos. Venga, vamos. ¡Son ellos! ¡La conferencia ya ha empezado! ¡Hola! ¡Somos Juan y José! ¡De España! ¡Nosotros dimos los mensajes! Platillos Volantes, dirigido por Óscar Aybar, producido por Pedro Costa Producciones. Don Óscar, ¿ha seguido usted fielmente lo ocurrido en la realidad o ha tratado de novelar en su película? Yo, mira, te podría decir que, escuchándolo aquí a los amigos compañeros, pues te podría decir que Iker ha dado la explicación periodística del caso, el doctor la explicación científica, y yo he dado la explicación dramática. Es decir, a través de todos estos elementos, los informes psiquiátricos, un acercamiento a lo que podían ser estas personas y los datos periodísticos, he construido una ficción. Puede decirse perfectamente que usted ha contado una historia escalofriante. Unos minutos para la publicidad y avanzamos en nuestra investigación. Poco después de ser hallados decapitados en la vía del tren, aparecieron unas cartas póstumas, extensas, sobrecogedoras, de los supuestos extraterrestres de Tarrasa. Los destinatarios son investigadores del fenómeno OVNI y responsables de la ONU. En ellas hablan de una increíble mutación del cuerpo, previa al viaje definitivo. Óscar Aybar, autor de esta película extraordinaria, Platillos Volantes, que enseguida podremos ver en las pantallas españolas muy próximamente. Usted ha hecho una intensa investigación sobre el caso para poder luego recrear la historia. ¿Qué ha podido llegar a saber? ¿Cuál es la explicación última de lo que ocurrió? Hombre, la película da un punto de vista humano, es decir, hemos puesto encima de la mesa todos los datos y hemos construido un guión, y después de rodarlo hemos puesto al final las cartas póstumas y todo encajaba. Una cosa que un poco da a entender que de alguna manera nos hemos acercado a lo que pudo ser la historia. No revele usted el final porque debe ser intrigante. No lo voy a hacer. Pero de todas formas es una historia que sigue teniendo y tendrá siempre muchos enigmas. No podemos meter una cámara en las reuniones de ellos. Todo el gran misterio que englobaba esta historia se basaba en dos cosas muy extrañas, que son la psicografía
algo que estaba muy de moda entonces, que era el método que ellos utilizaban para contactar con los extraterrestres. Psicografía, dice usted. Perdón, la psicografía. ¿En qué consiste? La psicografía es algo tan sencillo que Iker seguro que te puede explicar mejor que yo. Es algo tan sencillo como coger un bolígrafo y un papel y creerse en contacto directo con un dictado de otros. Creerse, dice usted, en ningún momento se puede entrar en... Bueno, sí, le preguntaremos yo soy al muy especialista. escéptico en cuanto a estas cosas. Sí. Reconozco que hay un misterio ahí y ellos seguro que creían en este misterio. Oiga, enseguida voy a preguntarle porque ardo de curiosidad a Iker Jiménez, que es un auténtico sabio en todo esto. Pero dígame una cosa. Quienes vayan a ver su película, que seguramente serán centenares de miles, ¿saldrán vacunados con respecto a este tipo de historias? ¿Tendrán alguna prevención respecto a alguien que pueda comerles el coco, como decíamos aquí, o abducirles mentalmente, o dominarlos hasta el punto de llevarlo a donde no quieren? Mira, yo lo que no he querido hacer es una apología al suicidio. Es una cosa en la que se podía caer fácilmente en este tipo de historias, ¿no? Estamos totalmente en contra. Sí, totalmente en contra. Creo que en ningún momento he pretendido que un adolescente de 15 años con problemas familiares y muy imbutido en la ufología pueda llegar a querer imitar a estas dos personas, algo que a mí me da mucho miedo. Muy importante. A pesar de querer lo contrario en la película, querer que tú comprendas a esas dos personas. Entonces yo he querido que a través de la película puedas comprenderlas, pero no compartir sus acciones. Muy importante ese mensaje, que se queden con ello todos nuestros espectadores, especialmente las familias que tengan chicos con problemas. Iker Jiménez, vamos a la cosa más interesante quizá de todo este entramado. Uno de los grandes misterios de este caso son esas cartas leídas tras la muerte de los dos. Párrafos como el que sigue. Llegados a Júpiter nos reciben varios seres, nos dan la bienvenida y paseando por una ciudad veo un autotren que va lo mismo por el aire que por la tierra. Se le atribuyen al joven de 21 años. Joven de 21 años, Juan Turu, 6 días antes de aparecer decapitado. Iker, ¿qué era lo más interesante del contenido de estas cartas? Muchas cosas, entre otras saber, por ejemplo, que el que inicia esta relación realmente es el joven, poniendo un pequeño anuncio en una sección de anuncios por palabras de una revista que era muy popular, que empezaba a tocar estos temas en España, que se llamaba Algo, y a raíz de esa llamada a la investigación, en aquella época en España, es que claro, no nos podemos hacer una idea, ¿no?, del fervor y del bullir de grupos de investigación, incluso en universidades, que se preguntaban por el fenómeno OVNI. En nuestro país había usted sido... que era una línea de escape en una atmósfera opresiva? Eso sería, sí, una respuesta propia de la sociología. Yo creo que también, sí. La política estaba muy difícil entonces. También, y también es cierto, Paco, que en el año 68 el Ejército del Aire Español, durante 25 años estuvo así, pone el sello de materia reservada sobre el fenómeno OVNI por un decreto directamente del ejército norteamericano. Esa sensación, junto con un verano que fue intenso en avistamientos, hubo telediarios que empezaron con varias noticias, como el caso de Valladolid, el caso de Salamanca, con tema OVNI en el telediario, hizo que se popularizara el tema y que hubiese incluso cierta sensación de inquietud para alguna gente. El tema OVNI estaba en las portadas, hoy nos lo imaginamos, de ABC, de... Lo he vivido, ¿eh? Exactamente, es decir, era un fenómeno que estaba ahí, Juan rotundo. José Benítez, reporteros dedicados solamente en la magnífico prensa. Escritor de todos estos temas, hizo entonces su gran periplo. Y antes, por ejemplo, los ovnis. el periódico ABC en el año 68 dedica, que es un elemento importante, dedica una sección solamente al tema OVNI, por un gran escritor, Carlos Murciano, y entonces hay un caldo de cultivo importante. En los años 70 principios surgen como setas, como hongos, los equipos de investigación, que en el fondo eran una serie de jóvenes con más o menos voluntad, con unas grabadoras, unos cuadernos, que sí que es cierto que acudían a los lugares donde la gente decía ver cosas, huellas, todo tipo de historias que luego en los años 80 sufrieron una bajada. Quizá lo más interesante es saber que es el joven el que empezó esa llamada, que recibió a alguien muy especial como este José Félix, que le demostró de alguna forma, que no sabemos cómo fue, con algún tipo de demostración. Hay un familiar de José Félix, un primo, que decía que este hombre llegó a levitar en un momento dado. Son palabras de su propio primo. A levitar José Félix. A elevarse del suelo en un estado, delante de su compañero. Claro, de trance místico, y que esto dejó a Juan Turu absolutamente fascinado. Oiga, es que dejaría a cualquiera. Hombre, imagino que sí, ¿no? Un fenómeno propio, la levitación, lo tenemos en tratados místicos, ¿no? Se elevó un palmo o dos, eso o no medio lo sabemos, metro. no podemos saberlo. Bueno, ¿se elevó del suelo? Aparentemente, según siempre un testigo presencial, se elevó del suelo, y esto ya cautivó a Juan Turu, y le hizo disipar cualquier duda que tenía ese joven para matarse, claro. Enseguida, Iker, le voy a pedir por favor que nos explique en qué consisten las psicografías, pero no quiero que el doctor se pierda este momento y nos explique
¿cómo se toma uno, doctor, la posibilidad de que el compañero levite, se levante del suelo 2 palmos, medio metro? Usted no cree en esto, ¿no? Perdón, yo nunca he tenido esa experiencia. Si tienen ustedes a alguien que sea capaz de hacerlo, pues tráiganlo, le vemos levitar y hablamos. Porque yo creo que es que se confunde todo, porque la ignorancia es tremenda. Pero doctor, hay un mecanismo de la mente. Sí, perdón. Claro que hay un mecanismo. Perdone. Es decir, en el místico hay una especie de elevación hacia Dios que interpreta subjetivamente como levitación. Eso sí. Ahora, que un señor levitando se eleve en contra de la ley de la gravedad, en contra de las leyes físicas, a 3 metros del suelo y se quede sin nada más, sin ningún soporte, a 3 metros del suelo, eso a mí me parece verdaderamente utópico, a menos que tenga una capacidad para en el campo gravitatorio inhibir la gravitación, cosa que es bastante difícil. Lo que pasa es que lo que dicen los místicos no es exactamente la interpretación que se da. La levitación en el sentido místico es la elevación hacia Dios, la salida de la parte espiritual hacia Dios. Pero esa salida hay que interpretarla en el sentido metafórico en que habla el místico. Porque mire usted, aquí nos estamos extrañando de que 2 señores se suiciden. Hay una mística española muy clásica y que conocía de todos que dice: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. O sea, si espera una vida tan alta, el paso siguiente, de no existir un freno religioso, sería el suicidio. Ahora, no confundan ustedes la experiencia mística, que es una sublimación de lo religioso, con la experiencia de personas que son, objetivamente hablando, enfermos mentales, o por lo menos que tributan de la psiquiatría. Curiosamente, en España, ese problema se dio durante tiempo y fue la Santa Inquisición, la denostada Inquisición, la que en muchísimas ocasiones tuvo que distinguir entre una cosa y otra. Y hay que decir a su favor que siempre interpretó que estas cosas o que estas personas pertenecían más bien a los dominios de la enfermedad mental. Sin embargo, la Inquisición alemana y la Inquisición francesa no lo interpretaron así, lo interpretaron con fenómenos propios de la demonología y de la brujería, y donde acababan estas pobres personas es en la hoguera. A mí me gustaría decir algo al respecto. Adelante, don Óscar. Sí, yo creo que es muy interesante en este caso constatar que José Félix y Juan pertenecían a 2 momentos de la ufología muy diferentes. O sea, el mayor era un cristiano desengañado. Él se ha demostrado que estuvo como asistente del Papa Clemente en sus trances, en el Palmar de Troya, y él es una de esas personas que cambiaron el Espíritu Santo por los platillos volantes. Óscar, va a seguir inmediatamente después de la publicidad, porque hemos llegado a un punto muy interesante donde el doctor nos abordaba los misterios de la mente y Óscar los resultados de su investigación. Seguimos la nuestra después de la publicidad. Les recuerdo que pueden participar en el programa llamándonos a nuestra línea de participación. Es el 902-01-3536, abierta 24 horas al día. La investigación posterior a los sucesos encuentra unas fotografías en blanco y negro que al parecer habían sido obtenidas en los alrededores de Sabadell. Los ufólogos, que creían en el contacto, entendieron que los suicidas habían sido eliminados por unos extraños seres. Las investigaciones policiales dejan cabos sueltos. Resulta complicado encontrar una explicación coherente a lo ocurrido. Por ello, algunos han pensado en los extraños seres vestidos de oscuro. Óscar Aybar, ¿cómo aborda usted la investigación en su película? A mí me gustaría antes acabar con lo que estaba diciendo, por favor, si no te importa, claro, muy brevemente. O sea, creo que es muy interesante en este caso decir que José Félix pertenecía a un tipo de ufología que venía del misticismo. Es decir, era un cristiano desengañado, era un hombre que cambió el Espíritu Santo, era un ferviente creyente católico,
por algo que le parecía igualmente misterioso, que era la ufología. En cambio, Juan era el nuevo periodismo, o sea, era un hombre con una metodología científica muy clara, sus métodos de archivo, con contrastación de pruebas y tal, y esa chispa probablemente fue uno de los detonantes de esta historia. ¿Qué me acabas de preguntar ahora? Le he preguntado que cómo quedó, cómo abordó usted, cómo aborda en la película la investigación del caso, la explicación de lo que sucedió a partir del punto de vista policial o judicial. Sí, ya te digo, o sea, los datos policiales han sido muy importantes. Hablamos con el comisario que fue el comisario actual que en ese momento fue el inspector que levantó los cadáveres. Y bueno, he obtenido datos muy interesantes. O sea, por ejemplo, el tema de los algodones en la vía del tren, que es un tema que Iker y otros investigadores han abordado, es muy interesante. Ellos se les encontraron algodones cerca de las cabezas. Y bueno, pues el comisario... ¿Algodones quiere decir...? Sí, hay una teoría que dice que ellos, para inducir el uno al otro... ¿Un trozo grande de algodón sí, que no o unas pequeñas bolitas? ¿Qué apareció? Pues no lo sé, porque no estaba allí, pero se habla de algodón. Entonces hay algunos teóricos que piensan que uno indujo al otro durmiéndolo con alguna sustancia. El comisario dijo que es muy frecuente entre suicidas y que lo más estremecedor de ese caso es que suicidaron en mitad de una recta inmensa. Era taparse los oídos. Un momento, pero si usted dice que quizá cabe la posibilidad de que uno tapara la nariz y hiciera respirar algún cloroformo... Sí, de hecho que se ha comentado esto. Yo en la película apoyo otra tesis. Entonces esto podría ser un asesinato. Yo en la película apoyo una tesis más normal, es que no hay inducción ajena, sino que simplemente se tapan los oídos para no oír el tren. Que es lo que el comisario, que tiene mucha experiencia, mucha más que yo desde luego, en descubrir cuerpos suicidas, pues nos ha dado... Y esto sale en la película. Es decir, en la película me ha parecido que era de todo lo que he oído lo más coherente. En su película parece que esos algodones fueron utilizados para no escuchar el pitido del tren. Yo creo firmemente en que fue así. O sea, es decir, que ellos se suicidaron en mitad de una recta, es decir, tenían una convicción muy firme de lo que iban a hacer, porque... ¿Usted cree que aguantaron impávidos? Sí, perfectamente, sí. O sea, que la locomotora llegara... muy convencidos de lo que iban a hacer, incluso Iker ha recopilado información de gente que los vio esa misma tarde muy felices, o sea, iban eufóricos, pletóricos, no iban a matarse, o sea, como ha dicho el doctor antes, creo que y en la película lo trato así, un suicidio es una liberación para los que suicidan. Desde el punto de vista externo es algo terrible, es una gran tragedia, pero ellos se liberan de algo, ¿sabes? Entonces eso es lo que hemos tratado en la película. Óscar, vamos a ahondar un poco en la película Platillos Volantes, como digo, de Pedro Costa Producciones, que van a poder ustedes ver dentro de muy poco en las pantallas. Vamos a ver una secuencia y enseguida la comentamos. Esta mañana tengo que llevar un paquete a casa del señor Botifoll. No entro hasta la tarde. Anda, que ya podía subirte un poco el sueldo con todo el trabajo que te da. La madre que me parió. Hay que andarse con cuidado. Últimamente están desapareciendo ufólogos por todo el mundo. ¿Has leído El Horizonte de la semana pasada? Sí. El 13 de julio encontraron al investigador James E. McDonald en su despacho, con un tiro en la cabeza. Sí lo he leído, pero... Creo que tenemos que suspender esta reunión por motivos de seguridad. Óscar, qué gran actor. Maravilloso actor. Uno de los grandes actores de carácter de este país. Dígame, ¿a qué corresponde el momento que hemos visto? Ellos se cartean durante un tiempo a través de un apartado postal que tenía el joven y el mayor lo deslumbra con una serie de conocimientos misteriosos. Por ejemplo, le envía unos planos de un platillo. O sea, despierta el gran interés del joven para conocerle. Y ese es el primer encuentro de ambos. En ese primer encuentro, el mayor habla de los hombres de negro. Ya él dice que tienen que ir con mucho cuidado en sus siguientes encuentros. ¿Quiénes son los hombres de negro? Los hombres de negro es algo que la gente joven hoy en día cree, a partir de los estrenos cinematográficos de Hollywood, cree que es algo muy reciente. Pero es algo que está muy de moda en la ufología de los años 70. Es una ala de la CIA que supone que elimina pruebas y testigos de avistamientos o de existencia de vida extraterrestre en España, en el planeta. Entonces se hablaba muchísimo, o sea, de los hombres de negro estaban muy presentes. Incluso
que ellos creían. O sea que las películas de Will Smith recuperan un viejo temor de individuos que borraban toda prueba sobre la existencia real de extraterrestres, contactos, etcétera, En la película nosotros jugamos con un recurso dramático, que es que realmente ellos se sienten perseguidos en sus reuniones y se sienten que están haciendo algo muy misterioso y secreto. Luego resulta que los hombres de negro son pertenecientes a la Dirección General de Seguridad y la cosa pues acaba muy mal, ¿no? Y bueno, básicamente... No nos cuente más de la película porque vamos a ir a verla. Iker Jiménez, no quiero que se vaya usted esta tarde sin contarnos. ¿Cree usted de verdad, firmemente, que estos dos individuos se tendieron sobre las vías a esperar a que el tren les matara y que hay que descartar esa hipótesis del posible asesinato, que uno, quizá el mayor, tapara la nariz del otro con algún tipo de narcótico? No, yo creo, sinceramente, dos cosas. Hemos hablado de, bueno, igual trivializando un poco el asunto, llevándolo a lo más lógico, que uno estaba loco o era deficiente, no sé. Yo pienso que no, que hubo cosas realmente extrañas. Por ejemplo, ¿usted no piensa que no estaba loco? Claro, Ninguno de los dos. lo decía el doctor fuera de micro, claro, lógico, ¿qué es estar loco? Entonces, claro, entraríamos en otro debate. No, pero usted cree que eran conscientes de lo que estaban haciendo, perfectamente. creían en su idea. Sí, pero le voy a dar un dato, yo creo que para reflexionar en el misterio de esta historia, el misterio que yo me encontré como periodista buscando los casos de imitación. Por ejemplo, se mataron, días antes de matarse hacen un viaje a un lugar que estaba de moda en aquella época en Cataluña, que era Tivissa, donde supuestamente ocurrían cosas raras. Algo les pasó allí para que ellos, en su delirio o no delirio, decidiesen tomar esa determinación. Pero hay algo más raro. Hablamos de dos personas que dejan una nota con esa frialdad y dejan que el tren les cercene la cabeza, brazos perfectamente extendidos. Estaban muy impresionados en Tarrasa porque nunca habían visto un caso igual. Pero yo continué la investigación y vi la historia de Lérida. Saureu y Vargas, 18 y 16 años, el día antes de matarse, su única afición los ovnis, van a los compañeros de colegio y les dejan sus compases, sus escuadras, material de dibujo muy caro, y dicen, no lo vamos a necesitar más. Con una frialdad tremenda hacen lo mismo, eligen una recta igual y hacen psicografía, que es lo que estábamos hablando un poco antes. Cuéntenos, ¿en qué consiste? Una cosa antes, Paco, si me permite. A nivel policial, en este país solo habría que ir a los archivos. ¿Cuántos casos hay iguales de dos personas que se matan en una vía del tren de esa forma? Dos. Cuéntenos, ¿en qué consiste? Tarrasa y Lérida, nada más. Si no es misterio, nada más. La psicografía. La psicografía, supuestamente, era una forma, viene del espiritismo clásico, para entrar en contacto con supuestas entidades, como hemos hablado antes, y dejarse en un estado de relajación, hacer una serie de garabatos, que claro, luego imagínense cómo interpreta cada uno, ¿no? Es lo mismo que la escritura automática. Exactamente, sí. Pero esta vez solo representaciones, dibujos. Sí, más o menos lo mismo, sí. Lo que ocurre, y es sinceramente interesante en esta historia, es la frialdad que utilizaron, que eliminaron el instinto más fuerte del ser humano, que es el de supervivencia, que en ambos casos vieron cómo venía el tren desde hace un minuto, que no se apartaron un miligramo de la vía, y yo como periodista lo repito, lo que me parece más apasionante de esta historia es que creo que hubo más gente, y creo que en la Cataluña de los años 70 hubo gente que indujo a inmolarse a gente o que estaba presente. Luego hubo todo un montón de investigadores que rodearon ambos casos, que acabaron de la misma forma, individualmente suicidándose. El lugar no fue elegido porque sí. En Torrebonica, ese desvencijado apeadero de Tarrasa, hubo 13 muertes, siempre individuales, y lo repito y que se queden con esto. Solo tenemos en la casuística policial española 2 casos de decapitados en la vía del tren. En el caso de Lérida, quédese con esto, Pablo, que usted es el experto en sucesos, los cadáveres estaban abrazados, sin cabeza, sobre la vía del tren. Los dos únicos casos... En este segundo caso que usted descubrió 2 de octubre y del añade, año 78. y se puede leer en su libro Enigmas sin resolver. 2 de octubre del 78. Iker, me ha dado usted pie para decir una cosa muy importante y quiero que todo el mundo lo sepa. La audiencia, no nos ocupamos de este caso porque sea el caso de 2 suicidas. No nos interesaría, sencillamente. Estamos en contra del suicidio. No, hablamos de un caso misterioso de 2 personas que viven algo extrañísimo, que no está bien explicado, que puede tener ribetes de homicidio, de asesinato o de algo más, como ahora ha apuntado perfectamente Iker en su extraordinaria investigación. Doctor, dicho esto, de que estamos totalmente en contra del suicidio, nos parece inadecuado en cualquier caso, dígame, ¿cómo es posible que se llegue a una situación entre 2 personas como esta que estamos aquí contando, tan misteriosa, tan extraña, en el que la personalidad de uno de ellos debe quedar totalmente eliminada? ¿O qué ocurre? ¿Desaparece la personalidad? ¿Se funden en algo distinto? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la relación entre alguien que se deja llevar de esta forma? La personalidad no desaparece. Es algo que los psiquiatras conocen muy bien. Fíjese usted, si lo conocen bien, que hace
más de 100 años que se describió este tipo de patología y se le llamó folía D. La folía D era la locura A2, con esas características de un inductor y un inducido, y luego las modificaciones que se hicieron hace 30 años de los delirios de inducción recíproca. Es decir, que esto que resulta efectivamente misterioso y que evidentemente no tenemos todas las respuestas para las preguntas que nos pueden surgir, para los psiquiatras es algo ya muy conocido y muy relativamente manido. Ahora, la pregunta sería, ¿la psiquiatría es capaz de explicar la totalidad de la conducta humana? Evidentemente no. La psiquiatría aporta unos datos que tienen una cierta base científica. Doctor, nada lo tenemos más. que dejar ahí, lo siento, no es una interrupción, perdóneme, continuamos en Código Rojo. Les tengo que despedir. Iker Jiménez, periodista de Lo Extraordinario, Óscar Aybar, director de cine, Tomás Ortiz Valero, extraordinario psiquiatra, gracias por habernos aportado opiniones y experiencias. Gracias al equipo de Platillos Volantes por las imágenes de su interesante película. Muchas gracias a todos. Y la conclusión. En nuestro punto final debemos concluir que fuerzas extrañas tratan siempre de manipular los episodios más misteriosos relacionados con la ufología y la vida extraterrestre. Por ejemplo, la misión de los hombres de negro sería borrar todo tipo de prueba y de detalle sobre extraterrestres o contactos. Gracias, les espero como siempre.